Hoy vamos a tratar de establecer algunas diferencias entre Descartes, Hume y Kant. Descartes es un ejemplo paradigmático de la filosofía racionalista, Hume de la filosofía empirista y Kant de la filosofía idealista. Para Descartes y los racionalistas, las verdades importantes sobre el mundo pueden conocerse independientemente de la experiencia que tengamos del mundo. Es decir, que el racionalismo minimiza el papel de la experiencia en el conocimiento humano y aquello que merece el nombre de conocimiento es algo que adquirimos básicamente gracias a nuestra capacidad de razonar y no gracias a nuestros sentidos. Esto nos lleva a pensar o a deducir que el ideal del conocimiento del racionalismo es el conocimiento matemático, ya que nada que provenga de nuestros sentidos nos puede llevar a una certeza. En cambio, para Hume y para los empiristas, las verdades interesantes sobre el mundo solo pueden conocerse a partir de la experiencia. A diferencia del racionalismo, los problemas básicos del empirismo, o el problema básico del empirismo, radica en cómo hacer inteligible el conocimiento matemático. Para Hume y los empiristas, todo conocimiento deriva en última instancia de la experiencia, rechazando además la idea de conocimiento innato. Él diferencia entre impresiones e ideas. Las impresiones son percepciones vívidas que nos dan los sentidos, las sensaciones, o bien son el resultado de una reflexión sobre nuestros propios estados internos, mientras que las ideas son percepciones con menos grado de vivacidad. Por ejemplo, son categorías que vienen por la memoria o la fantasía. Son más importantes para él las impresiones, que son vívidas, que esas ideas. Para él no toda idea es legítima, porque, por ejemplo, una idea que podemos tener es la de montaña de oro, por ejemplo. Para él, nosotros la idea de montaña de oro solo la podemos hacer de la unión de dos ideas, de una que es montaña y la otra que es oro. Pero nunca pudimos haber tenido una impresión verdadera de la montaña de oro, ya que no existe. Otras ideas para él ilegítimas son la de sustancia, la de yo o alma y la de relación causal. Fíjense qué opuesto que está a Descartes en todo esto. Para él, el intento de Descartes de probar la existencia del mundo externo a partir de la razón está condenada al fracaso. En cambio, para Kant, el objeto de conocimiento es construido por el sujeto. A partir de cierto material externo, a partir de los sentidos, nosotros construimos los objetos. Kant hace una distinción entre lo que sería un conocimiento a priori y un conocimiento a posteriori. A priori sería aquel que se consigue con independencia de la experiencia. Y a posteriori es aquel que solo puede adquirirse a partir de la experiencia. Aquí hay una coincidencia con Hume. Un ejemplo de conocimiento a posteriori que se puede adquirir con experiencia, eso quiere decir, sería por ejemplo que el agua hierve a los 100 grados. Eso solo lo podemos saber a partir de la experiencia, de colocar agua y ponerla a hervir y con un termómetro corroborar que hierve a los 100 grados. Ahora bien, que nosotros mediante la experiencia pudiésemos corroborar que el agua hierve a los 100 grados, no significa que ese conocimiento se origine de la experiencia, porque de hecho, aunque nosotros no tuviéramos la experiencia, herviría a los 100 grados. ¿Por qué hierve a los 100 grados? Es lo que Kant diría, no podemos conocer. Este es un ejemplo en bruto en realidad, ¿no? Pero lo que él quiere decir, una cosa es el fenómeno, lo que podemos observar, y otra muy distinta es la cosa en sí, la sustancia o la esencia. Eso no lo podemos conocer.
Y entonces, pero si el agua hierve a los 100 grados, ¿por qué no es a priori? Bueno, Kant diría que en realidad no es a priori porque puede haber excepciones. De hecho, depende de la altura, por ejemplo, el agua podría hervir si estamos en Sucre, en Bolivia, a los 80 grados. Entonces, ¿dónde encontramos los conocimientos a priori? ¿Cuáles son? Bueno, Kant va a llegar, en una manera muy similar a Descartes, a confiar solo en las matemáticas. Por ejemplo, que todos los triángulos rectángulos tienen ángulos de 90 grados, no hace falta que lo verifiquemos con más allá de uno de ellos. O las ecuaciones aritméticas siempre van a ser iguales, siempre van a ser universales, sin excepción. Por eso es anterior al conocimiento, son a priori. Pero lo interesante del pensamiento de Kant es que nosotros podemos pensar sobre la cosa, pero no conocerla en sí misma. Y entonces acá lo que el pensamiento de Kant lleva adelante es dejar de lado todo lo que se consideraba metafísico, y entendiendo por metafísico, por ejemplo, las ideas de Dios, o incluso las ideas de libertad, y la idea de la voluntad también. Esto es muy importante entenderlo porque toda nuestra ciencia se va a basar en esto, es decir, se va a preocupar como cuestiones centrales de lo que cree que puede conocer y va a dejar de lado aquello que considera que no puede conocer, que escapa completamente al mundo de los sentidos. Pensar en Dios, por ejemplo, pensar en el alma, no es conocimiento para él. De ahí es que nuestra ciencia, que es kantiana, toma un matiz tan materialista. O sea, resumiendo, solo pueden conocerse los fenómenos que son el resultado de lo que percibimos por medio de impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer proporciona a sí misma. Y todo esto es a través de impresiones sensibles. Y entonces Kant dice, la razón comprende cuáles son sus límites y no debe aventurarse más allá del mundo de la experiencia sensible. La consecuencia de esto es que la metafísica tradicional es una empresa sin esperanzas para él. Lo que podemos encontrar en común entre estas tres corrientes filosóficas es que las tres son dualistas, es decir, las tres colocan por un lado al sujeto como observador y al objeto como entidad observada. Los tres plantean una forma diferente de intentar conocer el mundo, pero coinciden en que el ser humano, como sujeto observador, está escindido de su entorno.